Cultural, Antiguo Colegio Jesuita, a nombre de la Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán. Les damos la recepción más cálida en estas fechas de Noche de Ánimas aquí en Pátzcuaro. El día de hoy estaremos participando en el conversatorio Noche de Ánimas el día después. Originalmente habíamos planeado que estuvieran Felipe Díaz Morales, aquí presente, y Ángel Rodríguez participando y una servidora, Sofía Stamatio, moderando. Sin embargo, invitamos también, y afortunadamente aceptó, el historiador Fernando Mendoza, que tiene también una visión muy importante que necesitamos también involucrar en todo esto. Este es el último evento que también funcionará a manera de resumen o de síntesis de una serie de conferencias que integraron el ciclo que se llamó Noche de Ánimas en el Jesuita y que tuvo por objetivo poder generar conocimiento, generar saberes a partir de la puesta en yuxtaposición o en oposición de las experiencias y de las visiones tanto oficiales, digamos, o que se perciben desde el turismo o desde fuera, con la experiencia y las visiones reales de los habitantes y de los portadores de la tradición aquí. Entonces, bueno, voy a comentarles que la dinámica que hemos preparado es que cada uno de ellos va a tener una breve intervención. Me voy a permitir presentarlos antes de que lo hagan y posteriormente voy a plantear una serie de preguntas, de conceptos, a partir de los cuales la idea es que generemos un diálogo al cual están todas y todos invitados. Entonces comenzaremos con Fernando Mendoza. Él es originario de Pátzcuaro, estudió en la Escuela de Historia de la Universidad Michoacana, colaboró para el Arzobispado de Morelia en la transcripción paleográfica para integrar el expediente histórico de la causa de canonización del venerable Vasco de Quiroga. Fue director del Archivo Histórico de Pátzcuaro de 2000 a 2004 y de 2015 a 2021. También fue miembro del Sistema Estatal de Archivos en Michoacán. En 2011 fue presidente del Consejo de Desarrollo Cultural Municipal de Pátzcuaro y desde 2016 es miembro de la Asociación Civil de Cronistas por Michoacán. Ha colaborado en la publicación de varios libros, como Pátzcuaro en breve, Historia, Personajes y Efemérides, Pátzcuaro, Grandeza de una ciudad, El General Cárdenas en mi municipio y Cárdenas en Michoacán, 50º aniversario luctuoso. Bienvenido, Fer, y te damos el micrófono. Bien, muchas gracias, maestra Sofía Stamatio, directora de este importante centro cultural, no solo en Pátzcuaro, sino en Michoacán. Y bueno, pues yo estoy aquí de colado el día de hoy. Agradezco mucho la deferencia de haberme invitado, de poder compartir con Ángel y con Felipe, contigo como moderadora, esta breve charla de análisis que seguro que nos llevará a cosas muy interesantes y sobre todo después de haber no solamente vivido este ciclo de pláticas, de conferencias, sino de haber sido testigos de un 31 de octubre, 1 de noviembre y 2 de noviembre, ya es 3, y bueno, pues ahora sí, como sucede a la naturaleza, a las flores, en este caso el cempasúchil, que en esos días que ya mencioné casi formó parte del protagonismo, ahora bueno, pues ya la han dejado, ya no la están regando y ya pues está marchitando. Ya está pasando a segundo plano de interés por parte de ciertas personas, principalmente las personas que se dedican a comerciar de estas fechas. Agradecer también a la gente de NTS que el día de hoy han estado muy atentos a nuestros eventos
a sus seguidores, muchos saludos y muy agradecidos de que nos sigan. Pues bien, esta ceremonia, este ritual de ánimas, de muertos, como ha sido llamado, identificado, tiene una raíz muy profunda, no solamente en la región lacustre, sino en Michoacán, en México. Y bueno, pues hay noticias que tenemos dentro de algunos textos, principalmente la relación de Michoacán, donde se habla acerca del tratamiento que se le da al cuerpo de los difuntos, de los guerreros, del Cazonzi, y cómo es que les daban lo llevaban a su última morada. Decíamos hace unos días que bueno, pues la cremación era lo que se utilizaba para los grandes jerarcas, y luego sus desechos eran depositados, o sus restos eran depositados en urnas para colocarlos en edificios o en monumentos especialmente construidos. El caso de Tariacuri, donde bueno, pues fue construido una yácata de manera especial en lo que ahora conocemos como el templo, la capilla del Calvario. Ahí se encontraron y ahí se depositaron sus restos. Es este momento tan especial y tan lleno de una ceremonia, de un sentido ceremonial y de respeto. Bueno, desafortunadamente en estos días ha pasado en muchas partes a segundo plano, y solamente me referiré en esta primera intervención a la pena que me da de que algunas personas, incluso que están pensando ya en formar y en tener cargos políticos para el siguiente año, han tomado estas fechas para patrocinar o para llevar velas, veladoras, para llevar flores, y luego hacerse publicidad con lo que hacen, llevarlos a las escuelas, llevarlos a las plazas, a los espacios públicos, y luego promocionarse con esa situación tan pura y tan llena de misticismo. Realmente es molesta esta parte, y bueno, más adelante, bueno, ya comentaremos, porque estas pláticas también nos han dado para reflexionar cómo es que no solamente desde las personas, desde fuera, desde el turismo, se genera una intervención, una degradación, podría llamársele, de las tradiciones, en este caso de la noche de ánimas. Entre las propias comunidades hay cuestiones que más adelante se comentarán, se reflexionarán, y que están ahí, y que esta tarde las comentaremos. Hay noticias de... Si me preguntaban hace un tiempo si no había habido aquí algún lugar donde se hubieran encontrado vestigios de personas de la época prehispánica que habían sido enterrados en este lugar, en esta región. Y pues sí, lo cierto es que cuando se estaban construyendo los muros para construir, valga la redundancia, la Catedral Don Vasco, en ese lugar se encontraron restos de algunas o de varias o de muchas personas en ese lugar. Los exhuman y bueno, pues los trasladan a otro sitio. Sí existen, y hay formas, hay rituales que se realizaban,
y el uso de los colores, de los sabores, de los aromas está muy vinculado a este tema. El uso del copal tan frecuente en las ceremonias religiosas, bueno, pues también era utilizado en ese tiempo para las ceremonias rituales y para dar un olor grato a los dioses a los cuales en muchas razones iba a ser ofrendado. Yo no quiero extenderme porque vienen los demás compañeros y digamos que no son las primeras ideas acabadas, ni se trata de ello dejar en este momento, sino que vayamos teniendo elementos para poder realizar y continuar justamente con esto que es un conversatorio. Muchas gracias, Fer. Voy a ir intercalando partes de un texto que apareció en la revista Borde, de una mujer que se apellida Negri, Ariana Negri. Entonces, las ideas están sintetizadas de una manera que nos permiten, creo, ir guiando el conversatorio también. Ella habla que después de las fechas de Noche de Ánimas, quedan pueblos llenos de basura, de habitantes hastiados por las hordas, de ofrendas pisoteadas, de borrachos que rompen la solemnidad con carcajadas. El nombramiento de Pátzcuaro como pueblo mágico debería implicar la preservación de la cultura local, su difusión responsable, su promoción cuidada. Pátzcuaro y sus alrededores sobreviven mayoritariamente del turismo, es verdad, pero no debiera ser a costa de sus costumbres y de su calma. Tras la estampida de turistas que cada año vienen a pintarse el rostro de calavera y colocarse diademas de flores, quedan calles asoladas, vacías de aquella espiritualidad que se pretende experimentar. Poco resta de la sensación metafísica que todavía se respiraba apenas un par de décadas atrás. Tal vez nuestros muertos prefieran reservarse el derecho a venir. Los pueblos están sobrepasados. Bueno, también hace falta explicar que uno de los grandes conceptos que estuvieron repitiéndose a lo largo de estas conferencias fue el de diversidad, que quedó muy claro en la conferencia de la doctora Aida Castilleja. Ella decía, bueno, no se trata de una expresión unívoca, ¿no?, sino que cada comunidad, también lo decía el maestro Benjamín Lucas, va incorporando en la tradición aquellos elementos que le dan sentido a esa comunidad, que hacen sentido con las personas, con sus tiempos también y con su ritualidad. Entonces, ahora, iba a darle la palabra a Felipe, no sé, buenas, perdón. Ahora le damos la palabra a Ángel Rodríguez Soto. Él cursó estudios en letras inglesas y filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha publicado ensayos, cuentos y artículos sobre música y literatura en publicaciones contraculturales de la Ciudad de México y algunas antologías. Además de haberse dedicado a la enseñanza de la filosofía, ha impartido talleres de escritura creativa en distintas comunidades de Michoacán. Ha trabajado para el CEDRAM, es coordinador de Vagamundos, la fiesta del teatro en Pátzcuaro, fundador del fanzine literario Borde y docente de literatura en el Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuita de Pátzcuaro. Ángel es de casa, así que, bueno, también nos honra presentar. Gracias. Más allá de sentirme en casa, aún así quisiera agradecer a Sofía y a Fernando por abrir este micrófono a mi persona como hijo de vecino, es decir, no soy un académico que venga a arrojar iluminación desde un estudio metodológico, pero sí desde mi perspectiva y mi experiencia vital, y lo que creo que hago mejor, que es jugar con las palabras y con las ideas. Esta serie de charlas, este conversatorio surgió a partir de eso, de una gran amistad que llevo con ambos, con Sofía y con Fernando, y por coexistencia no solo en el espacio, sino con las creencias ideológicas, políticas, estéticas, culturales y demás que tenemos.
pero es un gran honor pues cerrar estas charlas, haberlas materializado y tener también aquí a gente pues allegada y que estemos en este ejercicio de diálogo que creemos que va a crecer y que esa es nuestra intención. Bueno, decidí escribir un texto que es el que quiero compartir con ustedes y lo nombré como Resaca de la Noche de Ánimas, siendo el 3 de noviembre, que viene a partir de un gran exceso de lo que hemos vivido también en los días recientes en esta zona, ¿no? Yo como procedente de la Ciudad de México, mitad michoacano, mitad quién sabe de dónde, tengo algunas series de reflexiones sobre una festividad que me parece que también da mucha identidad, ¿no? Y entonces me parece que es algo digno justo de pensarse y de dialogarse. Bueno, le puse al texto Resaca de la Noche de Ánimas. Aceptar la posibilidad de la resaca ya habla de cierto desequilibrio, pero es en el desequilibrio, en la posibilidad del vértigo, donde se valora el riesgo de la caída libre, el regreso al punto de partida o el esfuerzo por llegar al otro extremo del cable del trapecista, pero también de cierta responsabilidad. Es la resaca el malestar por el exceso y la sensación de vacío y esa pérdida del orden desde un grado sensible del ser. Me permito hablar desde lo literario porque es lo que, como les decía hace rato, lo que sé hacer mejor, aunque no sé si lo haga bien. Los poetas decadentistas del siglo XIX acudían a los excesos y a las sustancias para tratar de impregnar las páginas que garabateaban, lo mismo con el desencanto y el padecimiento de la vida que con el éxtasis y la locura. Creo aún en lo literario porque creo en su resistencia a los vertiginosos tiempos que corren. Su potencia, la de la literatura, radica en la experiencia subjetiva y su profundidad. Más allá de los marcos teóricos y la investigación académica, radica en la forma de sus contenidos. Del 2018 al 2021 trabajé como tallerista de escritura creativa en comunidades vulneradas de la Ciudad de México, en las barrancas de Álvaro Obregón, bajo los puentes de los poetas de Santa Fe, a orillas del río Mixcoac, y cerca del río donde crecí, en Santa Lucía, antes Chantepec, con una iglesia que data del mismo tiempo de la llegada de Vasco de Quiroga a esas tierras. En aquel lugar, mi taller tuvo que mutar para poder sobrevivir y tuve que hacer una reconexión, no solo con una experiencia personal con el vandalismo, sino también con una experiencia primigenia del arte y la escritura y la civilización. El taller pasó de querer acercar herramientas para la creación de cuentos, ensayos y novelas, para tomar latas de aerosol y pintar en las paredes firmas, bombas y esténciles. Street art, le dicen algunos, yo prefiero el término graffiti, mucho más obsceno y cercano a los que se encontraron en los vestigios de Pompeya y las pintas de los baños públicos. Para ponerle fin al anecdotario, de un día a otro, y más por el ímpetu que por mis facultades artísticas, fui comisionado para para coordinar el mural itinerante que representaría las comunidades marginales y marginadas de la alcaldía Álvaro Obregón en el primer desfile del Día de Muertos de la Ciudad de México. Capital mundial, cultural, pregonaban los anuncios en las calles y el metro. Mismos carteles que leíamos los talleristas al volver a casa, luego de 4 meses sin recibir nuestra paga. Por aquel entonces comenzó a circular el influenciable concepto de la James Bondización del Día de Muertos, pero yo recordaba otra imagen carnavalizada de esta celebración filmada en los barrios chicanos de Los Ángeles. La película es Blood In, Blood Out, de 1993, una épica de las pandillas de mexicanos en Estados Unidos, cuyo protagonista es un cholo blanqueado, producto de una violación por un gringo y rechazado por el resto de nepantlas o léperos del siglo XX, como se refieren algunos antropólogos, a los que carecemos de raíces en este encuentro entre mundos, ¿no? La conquista. Y hay un video por ahí que me gustaría que vieran. Se han proyectado algunas películas sobre... Creo que este es como el primer referente hollywoodense del carnaval de Día de Muertos.
creador artístico mucho más reciente que se inspira también en este carnaval del Día de Muertos en Los Ángeles, que tuvo gran aceptación. Es un poco para mostrar desde la aculturación, pero también desde la puesta en escena del cine hollywoodense, de la perspectiva en general del cine, sobre la mirada del otro de lo mexicano y cómo eso se construye en la modernidad a partir del siglo XX e incluso pues uso de elementos como lo hace este artista de Los Ángeles tiene que ver también con las Catrinas y los íconos que Posada puso en el imaginario colectivo, ¿no? Pero que no solamente tienen que ver con el territorio nacional, sino también con una perspectiva desde afuera, ¿no? Y desde la construcción del cine hollywoodense. Y sigo por ahí con el texto. Continúo con la narración. Para resolver aquel boceto, pinté un atardecer violáceo y naranja de esos que solo se avistan una tarde contaminada de la Ciudad de México. Luego de tener aquel ambiente, faltaban los elementos principales. De inmediato pensé en los habitantes de aquellas colonias, que como mi madre habían migrado y ocupado a la brava el territorio mientras conseguían trabajo como mano de obra precarizada o servidumbre doméstica. Me vino a la cabeza entonces una imagen de Pablo Ortiz Monasterio, un fotógrafo, su fotografía se llama Volando Abajo. En ella hay un punk de los infames y ahora célebres Panchitos, al que recorté con una fotocopia, o desde una fotocopia, y pegué en el lienzo. Solo le agregué una calaverita, en realidad una calabaza de Halloween, que me recordó a los ejércitos de niños de 3 años vestidos de chokis, muñecos diabólicos, que sus padres llevan al otro lado de Constituyentes, a Bosques de Chapultepec, a pedir calaverita y clamar por un poco de justicia social. No es mi intención reivindicar a los Estados Unidos, para eso ya tienen a sus universidades, su ejército y a los medios de comunicación, pero encuentro una relación particular con el cine de oro en Michoacán, más allá del papel de Lázaro Cárdenas del Río, con el mismo Hollywood y otros gobiernos de la primera mitad del siglo XX, que vieron en el cine los vehículos ideológicos para diseminar sus ideas sobre sus proyectos de nación, al igual que Birth of a Nation de 1915 de D.W. Griffith, una narrativa sobre la guerra confederada de los Estados Unidos y una apología a la segregación racial, El triunfo de la voluntad de 1935 de la cineasta del Estado nazi Leni Riefenstahl, pero también el cine soviético y el acorazado Potemkin de Sergei Eisenstein de 1925, Allá en el Rancho Grande de 1936, dirigida por Fernando de Fuentes, pero más específicamente Janitzio de 1935, dirigida por Carlos Navarro, o Maclovia de 1946, de Emilio el Indio Fernández, dieron una muestra de la huella de ciertos inventos, el caso del mariachi por un lado, y por otros, los estereotipos que en su parcialidad dejaban ver las ideas de un proyecto de nación y de progreso de la época, y cómo éstas, de alguna manera, arrojaron a una vitrina museográfica un pasado noble que había que dejar atrás de manera trágica, porque el progreso, aunque corrupto y vil, de manos de los poderosos, era inevitable. Aquel mural no solo se materializó, el que había hecho en la alcaldía Álvaro Obregón, sino que se confrontó con las autoridades, no solo no se materializó, perdón, sino que se confrontó con las autoridades y estuve a punto de perder mi trabajo por defender que esas eran las costumbres de aquella comunidad, las de la calaverita. Obscenamente urbana esa comunidad.
El contraargumento fue simple: queremos en los lienzos pan de muerto, chocolates, cempasúchil y altares. Más allá de defender lo que los estudiosos llaman aculturación, aquel acto me pareció una especie de imposición, incluso de clase. Y poner lo que yo llamo ahora coyoacanización de la festividad de muertos a los habitantes de poblaciones de no más de 50 años, provenientes muchos del estado de Michoacán, pero también del Estado de México, de Oaxaca, de Puebla, de Tlaxcala y un largo etcétera. Regreso a la visión cinematográfica. Como en días anteriores explicó Fernando Mendoza, acá presente, en 1929, me parece, la crónica de Salvador Novo, en el 29, haciendo gala de anglicismos cool para darles tintes de modernidad, Salvador Novo hace una crónica de su viaje de Morelia a Tzintzuntzan, pasando por Pátzcuaro y Silagüen. Casi parece una crónica publicitaria que podría aparecer en una revista de viajeros o un volante de agencia turística. Cuando habla de Janitzio, no solo inicia el texto como lo hace la película de Maclovio, sino que la descripción de la Noche de Ánimas es una partitura coreográfica que más adelante será llevada al cine, en la que las mujeres en conjunto, portando antorchas, caminan de noche al panteón para velar a sus difuntos, una puesta en escena a todas luces. Justo Sierra dijo: hay que identificar a maestros que hablen lenguas indígenas para que nos ayuden a borrar esos dialectos que están pulverizando la unidad de México. Si es que existe un proyecto estético e ideológico a partir del cine de oro, como fundación del proyecto de nación, este también busca borrar el rasgo indígena con actrices como María Félix y con esa visión rusoniana del indígena en su otredad, casi como un buen salvaje. No considero que la idea cardenista del turismo en esta región del país haya sido malintencionada. Sin embargo, hoy vivimos la resaca de su equívoco y nos corresponde encontrar los otros componentes para hallar causas. Esta idea de progreso, pienso, también iba dirigida al laicismo, que no es un error político, pero sí en la práctica cultural de lo divino y cómo nos relacionamos con aquello que no podemos nombrar con la razón. El arte y la cultura nos acercan a aquello de lo que no podemos hablar, pero su expresión en rituales, las expresiones artísticas y culturales, la imaginación, no están amordazadas. Comparado con los dioses, yo solo sé que no sé nada, pues ellos lo saben todo, parafraseó Sócrates. Pensando en el poeta alemán Friedrich Hölderlin, hay que redivinizar lo profano, sacralizar al río, al lago y a la montaña. Pensar que los rituales agrícolas, incluida la Navidad que anteceden al cristianismo, posiblemente fundadas por los zoroastristas, igual que el Halloween de origen celta, que tiene que ver también con la cosecha de ciertos alimentos, desde esa óptica pagana son culturas en resistencia. Recuperemos pues la resistencia hoy en día y hagámosle frente al consumo por el consumo y el enriquecimiento sin límites. Hoy en día es más que evidente que el lago de Pátzcuaro está muriendo y es en sí un patrimonio tangible de Michoacán, de lo mexicano, de la humanidad, más allá de edificios y los humanos que tenemos en nuestra situación, nuestro destino como ruinas. No es fortuito que desde el México independiente hayamos pasado de más del 70% de una población hablante de lenguas indígenas a un 20%. Pienso que las rodadas motociclistas y el performance del horror son legítimos y necesidades catárticas de la realidad de la violencia que vivimos. Sin embargo, no es nuestro papel el de censurar, sino el de identificar en el terreno de la praxis las condiciones materiales y ofrecer posicionamientos críticos capaces de despertar la conciencia colectiva, y creo que ese papel lo juegan las autoridades locales, estatales y federales que se han desentendido de asegurar las condiciones dignas de una población y no el de dejarlas a merced de la mirada folclorizante del otro para desentenderse de su ausencia e irresponsabilidad. La población necesita espacios de convivencia y estrategias económicas que ayuden a la subsistencia, no solo de lo individual y lo colectivo, sino del ecosistema del que formamos parte, y en esa relación reencontrar mecanismos en equilibrio, como las tradiciones purépechas de la región, que son algo íntimo y privado, y que solo pueden volverse públicas si las entendemos no para pulverizarlas, como dijo Justo Sierra,
sino para entendernos y recuperar una voz que aglutine todas las visiones caleidoscópicas, interculturales, que involucran nuestro ser identitario y político en permanente conflicto a través del tiempo, pero sobre todo en este presente que nos revuelca si no tomamos control de este tiempo que se mide en megas por minuto y su monetización. Gracias. Muchísimas gracias, Ángel. Retomo otra frase de este texto. La pérdida de los usos y costumbres siempre significa muerte. Muerte de sus portadores o de su lengua. Muerte de sus tradiciones y de sus voces. Olvidar quiénes hemos sido no promete un futuro muy alentador. Nos deja vacíos en un presente carnívoro y feroz. Y muy probablemente no es esa idea de muerte la que los turistas vienen a celebrar. Presento ahora a Luis Felipe Díaz Morales. Él es originario de Sinsunza. Se formó como técnico en informática y fue ganador del Premio al Mérito Juvenil Municipal en 2007. Ha sido asesor técnico en trabajos de ecotecnias para la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, promotor de desarrollo comunitario en Sinsunza y asesor en educación ambiental para el rescate del lago de Pátzcuaro. Fue secretario del Ayuntamiento de Sinsunza y es integrante de la Asociación Civil Cronistas por Michoacán. Bienvenido, Felipe, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Buenas tardes a todos. Gracias, Fernando, por la invitación. Gracias, Sofía. Ángel, sí, también. Yo antes de comenzar a hablar acerca del tema de la Noche de Muertos, me gustaría leer partes de un pequeño documental que escribió una persona de Sinsunza que se llama Alberto Randón. Es un historiador que, aunque no es de título, pero se dedicó a investigar parte de la Noche de Muertos y parte de la historia de Sinsunza. Este documental se llama Michoacán, Noche de Muertos, ayer y hoy. Y comenzaba con lo que era para los purépechas la Noche de Muertos. Y dice así: desde el punto de vista de los purépechas, el universo se integraba en tres partes: el cielo, que era Aguándaro, la tierra, Echerendo, y el mundo de los muertos, Cuminchecuaro, donde había una serie de dioses que reinaban según la función en esta vida. Cuminchecuaro fue nombrado por los españoles como el infierno por suponer que estaba debajo de la tierra. También en esta parte él mencionaba: los purépechas consideraban que el sol al anochecer iban a reinar el mundo de los muertos, por lo que alternaban la presencia en el mundo de los vivos. En este mundo los muertos podían moverse libremente como lugar de descanso, caminando en la penumbra, luchando por encontrar el camino al mundo de los deleites, al mundo de la luz eterna. El andar en estos lugares se encontraban perdidos, pues no sabían el camino, y era la ayuda de Huitzume, o perro del agua. Todo esto ocurría sobre todo quien no contaba en sus tumbas con el perro del agua, que ayudaría a cruzar las corrientes por las que era necesaria, para lo cual eran necesarias las ofrendas en el altar familiar o en las tumbas. De esta forma los ríos y lagos en los lugares sagrados de los purépechas pues significaban parte importante dentro de la concepción de la vida y del inframundo, que tanto servía para dar vida como transitar por ellos en busca del lugar eterno. Yo me quedo siempre con lo primero que comenzábamos. Yo recuerdo desde mi infancia que le nombrábamos Noche de Muertos a la tradición que hasta hoy vivimos, pero veo últimamente le nombran Noche de Ánimas. Quise leer esta parte porque también últimamente en algunas cuestiones, sobre todo en las propias escuelas, le piden a los alumnos que les lleven
partes de lo que son las ofrendas para poner en los altares en las escuelas y así comenzar con los que son los concursos. Y les piden también que siempre les digan su significado que forman en los altares. Yo me quedo con que en realidad las ofrendas eran lo que las personas o los purépechas en el tiempo tenían para dar. No era simplemente que un ramo de cempasúchil, una vela, el agua sí básicamente, porque si bien lo que leí eran ríos, lagos, y el perro era lo que ayudaba a las personas que ya habían fallecido a hacer su paso al otro mundo. Pero en realidad los altares y lo que llevamos a los panteones para ofrendar es justamente lo que en ese momento los purépechas teníamos para ofrecerle. No era tanto en realidad lo que le buscan poner significado actualmente. Bien decían también, hace años en mi municipio pues cobró eco algo de una película que hizo una productora de Estados Unidos que le nombraron Coco, que justamente en Tzintzuntzan hicieron esos 3 años básicamente como si fuera una fiesta temática, y veías a los niños por las calles disfrazados de este personaje, alentado desde las autoridades de Tzintzuntzan, y eso para mí fue un grave error. Ahora, en este año, pues yo creo que bien lo decía un periodista, la misma muchacha de lo que estaba leyendo Sofía, en realidad están diciendo lo que es la Noche de Muertos. Hay alcohol, hay excesos, hay música, hay todo menos la tradición. En Tzintzuntzan al menos el poder caminar en los panteones ya no es posible, pero los turistas andan entre las tumbas, andan saltándose las tumbas. Entonces de ahí se comienza a viciar lo que para nosotros es algo tradicional, para muchas personas lo ven como fiesta. Entonces, ¿cómo podríamos separar la tradición de lo que serían las fiestas para estos jóvenes? Obviamente yo en algún momento fui joven, quizás no anduve como ellos, pero parte de las tradiciones en Tzintzuntzan se han perdido por este tipo de prácticas. El compañero mencionaba acerca de las Catrinas. Creo que en algún momento haber leído que el autor de las Catrinas lo hizo para ridiculizar en ese momento a las personas que se sentían que ya habían subido de nivel. Entonces, pues, ver de repente personas disfrazadas de Catrinas en la región, creo que estamos perdiendo un poco de nuestra historia, o mucha historia, al querer copiar otras cosas que no somos. La esencia misma de la Noche de Muertos es eso, honrar a nuestros difuntos, pero no por honrar a nuestros difuntos debemos de perder las tradiciones. Claro, últimamente, como lo decía Fernando, a nuestras autoridades también mencionan el querer captar más turismo, y por el querer captar más turismo hacen eventos que no son afines a la Noche de Muertos, a la tradición. No sé, quizás deberíamos de recuperar lo que es la esencia de la Noche de Muertos. Anteriormente yo les preguntaba a ciertas personas desde cuándo que tienen recuerdo utilizan la flor de cempasúchil para ofrendar, y hay personas, en un caso mi suegro nació más o menos en el 35 y él me decía que a los 10 años utilizaban una flor que se llama, bueno, yo la conozco como charabasca, es una flor blanca, rosa amarilla, y esa era la que utilizaban para ofrendar. La verdad es que desconozco cuánto tiempo duraba ya al momento de separarla de la planta. Algo pasó en este año también que no pude traer una flor de
de Charabasca, porque curiosamente no se dieron este año. Solamente vi ahorita que venían aquí sobre la carretera, por la Gacera, que sí hay algunas plantas de Charabasca. Y esa era con la que ofrendaban en aquel tiempo, más o menos en el 45. Después ya en el 55 creo que comenzaron ya a utilizar lo que es la flor de cempasúchil, y más todo el tiempo comenzaron pues, a utilizar la mercadotecnia para captar más gentes, más personas que vinieran a visitar a los pueblos de la región. Pregunté más o menos acerca de la visita a Tzintzuntzan sobre esta Noche de Muertos, y me decía el encargado de pueblos mágicos que esperaba una visita aproximadamente de 90,000 a 110,000 habitantes y una derrama económica de entre 6 millones a 10 millones de pesos. Creo que se fue en algunas cuestiones muy abajo y en otras cuestiones muy por encima, porque si nosotros le preguntamos a nuestros artesanos, nos dicen que las ventas están muy bajas y tuvieron ciertos problemas. En todo esto creo que las autoridades también han sido ya totalmente rebasadas, al menos en Tzintzuntzan. Hay mucha gente, muchísima gente, y no tienen un plan de protección en contra de las personas. Puede ser, y lo veo desde el año pasado, es mucha gente, y yo creo que estamos al riesgo de alguna estampida humana si no hacemos algo con la celebración. Tan solo para entrar al atrio de los Olivos no puedes caminar, y hay gente con sus niños, y podemos estar, si no hacemos algo de prevención, podríamos estar hablando de alguna tragedia en los siguientes años. Entonces tendríamos que comenzar a prever todo este tipo de cosas. Yo ahorita para subir veía mucho tráfico, tardé 1 hora de la estación al centro. Entonces, yo creo que también ahí deberíamos de comenzar también con actividades de prevención. Pero bueno, recuerdo en algún tiempo de mi infancia, hasta los jóvenes participaban de otra manera en la celebración de las noches de muertos. A partir de la medianoche comenzaban a repicar las campanas del templo, y eso significaba que podían salir a cambiar fruta. Los jóvenes que ya no son tan jóvenes en aquel tiempo le nombraban el doble. Entonces sonaban las campanas y andaban de tumba en tumba pidiendo el doble, que no era más que la ofrenda que tenían los difuntos, se la podían compartir. Y esa era una de las prácticas de las que ya se han dejado de lado en la celebración. Al contrario, ahorita, si lo ven ya en Tzintzuntzan también mencionan que el desfile de los arcos es algo tradicional. El desfile de los arcos, lastimosamente o penosamente, fue nada más para captar más turismo. Esa se empieza a partir del 2007 en adelante para acá, donde les dicen, por alguna recomendación de algunas personas que estaban en ese momento, ¿por qué no hacemos esto? Y vamos a hacer un desfile, y comienzan todos a desfilar. Y pues sí, obviamente se ve muy bonito, ¿no? Subir todos bailando con nuestros arcos, pero en realidad eso no es parte de la tradición. La tradición como tal es solemne, respetar los panteones y hacer las ofrendas. Creo que esa es parte de la misticidad de la Noche de Muertos. Y lo demás es pues, para no dejarnos de Pátzcuaro, porque Pátzcuaro sí tiene abocados, estamos en un embudo. Tzintzuntzan no tenemos una infraestructura hotelera, restaurantera, pero Pátzcuaro no tiene. Entonces creo que lejos de competir con Pátzcuaro y con Quiroga por quién tiene mejores eventos, por quién capta más gente, deberíamos de buscar unificar para a lo mejor pues, sacar un buen provecho de todo esto, dejando de lado
lo que es el turismo, la economía y también apoyando la cultura y respetar las tradiciones de la región, ¿sí? Porque creo que se están perdiendo. Los jóvenes están orientándose hacia otras costumbres que también pues no podemos dejar de lado que también el hecho de que emigren nuestros paisanos, sobre todo de Sinsunza, hacia Estados Unidos, pues ya vienen con otras ideas, tienen otras ideas y siempre ha sido así. Desafortunadamente, Sinsunza somos cerca de 5,000 habitantes, pero en Estados Unidos están otros 5,000 habitantes, que ya son personas o jóvenes que nacieron allá, ya traen esas ideas. Entonces, creo que también deberíamos de buscar la manera de cómo inculcar la cultura real en los jóvenes estadounidenses, la real, porque no es tampoco el hecho, y como lo decía Fernando, últimamente hasta los políticos, ¿no? se ponen una playera o una camisa bordada y piensan que eso los va a hacer más indígenas. Entonces, no, eso es, creo que es en parte donde las comunidades originarias están en contra, porque no debemos de apropiarnos de una identidad de la cual no nos sentimos parte. Yo me siento indígena, pero es muy raro que yo me ponga una camisa bordada a mano y luego con motivos que no van. Yo soy de una familia de alfareros. La señora Ana, que conoce a mi familia, soy de los Morales de Sinsunza. Entonces, ellos tienen una percepción muy distinta de lo que es la cultura. Y yo crecí con ellos. Entonces, es difícil para mí en un momento, desde este punto, cómo le ayudo a mi pueblo y cómo veo la cultura, porque también Sinsunza se mantiene del turismo y ese es parte también del problema, que no podemos dejar que en Sinsunza, o sea, lo que les decía, el presidente lanza una campaña con la película Coco para jalar más turismo y que las personas de Sinsunza se vean beneficiadas. O sea, económicamente les sirve, pero culturalmente no nos sirve, no nos ayuda. Ahora, esta parte, yo creo que todas las personas, las autoridades que han pasado, tampoco tienen el hecho de querer dañar a Sinsunza. Esta administración puso puestos sobre el Atrio de los Olivos y hizo el evento dentro del Atrio de los Olivos, cuando muchas personas vienen a ver la majestuosidad del Atrio de los Olivos. Y ahora con todo eso dañó la imagen. Obviamente las personas que están dentro, que son los artesanos, claro, deben de tener un espacio, pero creo que cometió un error al haber puesto las cartas. Era buscar sobre una de las calzadas cómo acomodar que los artesanos se vieran beneficiados. Anteriormente la zona arqueológica tenía una persona encargada, se llama Rafael, no recuerdo su apellido, Quiroz. Esa persona siempre traía danzas autóctonas, danzas de la comunidad y nunca llevó algún ballet. Entonces, no sé, también en este tiempo cerraron las yacatas, cerraron el acceso, ya nadie puede entrar hasta después de ciertas horas, algo que los jóvenes también en algún momento lo disfrutaban. Entiendo que debemos de cuidar el patrimonio de Sinsunza, pero también debemos de mencionarles a los jóvenes pues cómo recurrir a la tradición y a la cultura, y una de ellas son esas muestras, ¿no? El gobierno actual lanza lo que es del Estado, la famosa conchepa. Por eso están enojadas las comunidades originarias con él, porque son ballet, no es como tal una danza autóctona. Caso contrario, no soy quien, lo vuelvo a decir, anuncian con bombos y platillos una derrama económica de 10 millones de pesos para Sinsunza. Pero para Sinsunza, cuando
Yo no vi a nadie que tuviera sonido en Tzintzuntzan que lo hubieran ocupado. Yo no vi a nadie de los que tuvieran templetes en Tzintzuntzan que hubieran llegado a Tzintzuntzan. A los artistas que participaron, sobre todo un ballet de una comunidad de Chupio, les pagaron creo que 3.500 pesos. Entonces, ¿dónde está la derrama económica? 3 días. Dejaron entrar a 6.000 personas cada día. 18.000 personas vieron el evento de la Quinchecua. Cuando yo tuve la oportunidad de ser secretario del ayuntamiento, con 358,000 pesos hacíamos un evento igual y mejor. Que ahorita acaban de decirme las autoridades que esperaron 90,000 a 110,000 visitantes y nosotros con 358,000 pesos hicimos un evento donde más o menos llegaron todas esas personas. Entonces, ¿por qué no? Digo, está bien, quieren lucirse, quieren posicionarse. ¿Por qué no voltear hacia Tzintzuntzan en la Noche de Muertos y decirles, miren, aquí está, no te voy a dar los 10 millones, pero a lo mejor uno, y si con 358 puedes mejorar la cultura, pues con 1 millón yo creo que puedes hacer cosas extraordinarias, pero eso ya es cuestión de nuestras autoridades, ¿no? Y espero, si lo ven, dice mi hija que está ahí enfrente, ¿no? Me van a fumar. Sí, y eso es lógico. A mí no me quieren porque siempre les digo cosas que ellos no deben escuchar. En algún tiempo, un presidente me dijo en su informe de gobierno: tenemos desarrollo económico sustentable. Espérate, yo en Tzintzuntzan desde hace años nunca he visto desarrollo económico sustentable. Porque vienen y se llevan el dinero. Y eso te estoy hablando desde el 2004. Bueno, pues no me quiero extender más. Muchas gracias, Felipe. Él es Felipe Morales, de la comunidad de Tzintzuntzan. Van estas frasecitas de nuevo. ¿Qué subyace a las multitudes de visitantes desinformados que terminan peleándose con los locales en el curso de la escena misma por la cual llegaron hasta aquí? ¿Quién se favorece? No son los turistas quienes se enriquecen y decididamente no son los locales. ¿Quién hace dinero a costa de uno de los bienes intangibles más preciados de una comunidad? Alguien ajeno, sin duda. Alguien a quien la ceremonia no significa nada, salvo una oportunidad de negocio. No queremos más políticas públicas tomadas a la ligera desde cuarteles capitalinos donde se colocan altares preciosistas pero sin significado para la foto oficial en redes sociales. Bueno, voy a intentar hacer este resumen rapidísimo de lo que se estuvo hablando en las conferencias para también poder dar un poco de más información a las personas que están viendo en línea en NTS Noticias. Básicamente pudimos rastrear esto, que fue lo que se habló. La tradición de la ceremonia de Noche de Ánimas tiene orígenes muy remotos en el tiempo, ¿no? Tienen que ver con los ciclos agrícolas, la cosecha, el fin del verano o el comienzo del otoño, y es una enorme diversidad de rituales prehispánicos, no solamente en Michoacán, sino en toda Mesoamérica, incluso en América Latina. Hacia abajo también se ha encontrado en países como Perú, Ecuador e incluso en el norte de Argentina, esta celebración en honor de las ánimas. También en el antiguo pueblo celta, ellos tenían esta celebración, que no sé cómo se pronunciará, pero algo como Samhain, que entre el 700 a.C. y el siglo I a.C., que es cuando llegan los romanos, ellos festejaban el fin del verano también y la cosecha. Se equipara mucho y es el origen también de la fiesta que ahora conocemos como Halloween, que la establecen para el 31 de octubre, 1 de noviembre, el cristianismo, ¿no? San Odilon establece en el siglo X, que se va a llamar Día de Todos los Santos, y homogeneiza estas tradiciones que tenían orígenes diferentes, pero que estaban orientadas hacia honrar a las ánimas. Para nosotros la conquista española, en 1521, el cristianismo pues vino a ponerle también nombre y fecha a
la celebración. Nos brincamos a 1873 para intentar entender de dónde viene la idea de las calaveras, ¿no? Y de las catrinas. Bueno, como ya decía Felipe, pues es un grabado de José Guadalupe Posada, que él lo diseña en 1873, pero se publica en inicios del siglo XX. Posteriormente me voy a brincar ahí unas cosas, pero bueno, está el mural en la parte de abajo, mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central de Diego Rivera de 1947, donde el pintor retoma la imagen en un homenaje a José Guadalupe Posada y pone a la Catrina como personaje central y también al propio Posada ahí en la pintura. Esto lo mete de lleno a la tradición y al imaginario popular mexicano y se vincula rápidamente con la celebración de Noche de Muertos, Noche de Ánimas. Bueno, regresando un poquito en el tiempo, la presidencia de Lázaro Cárdenas entre 1934 y 1940 tuvo gran influencia en Michoacán, ¿no? Y en Pátzcuaro, a partir de la cual, pues, esta idea del progreso, nos comentaba Lalo Barriga, ¿no? La idea del progreso, de querer meter a Pátzcuaro en este tren de, pues, sí, del progreso, hace que se construyan muchas carreteras, que se comience a traer gente de fuera, que se impulse el comercio y el transporte hacia y desde Pátzcuaro, y el cine juega un papel muy importante ahí también. Janitzio, que ya nos contaba Ángel, de 1935, Maclovia, de 1948, fueron filmadas en locaciones de la región y logran crear un estereotipo que después el turismo viene buscando y que pues tenemos que reproducir ese estereotipo más allá de conservar la tradición, ¿no? Se tiene que agradar al turismo para que pues regresen y compren, ¿no? Después de la caída del muro de Berlín, pero y el auge del capitalismo y del neoliberalismo, se da este boom turístico en donde pues, las personas tienen mayores capacidades económicas para viajar, para conocer otros lugares, y entonces ahí los gobiernos de todos los niveles, de todos los países, buscan este beneficio económico a través de la llegada de turistas, ¿no? Ya no sabemos la historia, Michoacán, el alma de México para el caso de Michoacán, y bueno, los grandes referentes actuales en el cine que ya mencionaron también, Spectre de esta saga de James Bond de 2015 y bueno, la película Coco de 2017. Es una mera línea del tiempo ilustrativa que retoma muchas de las cuestiones que estuvimos viendo en las conferencias. Acá me permito poner también una lista de palabras que surgieron de manera repetida en las ponencias de quienes estuvieron acá, ¿no? Turistificación, esa palabra la toma Benjamín Lucas, la expone muy bien, les recomiendo buscar textos de él para entender también la tradición y lo que ocurre a partir de su mercantilización, ¿no? La segunda, diversidad de expresiones, ¿no? No es una sola manera de celebrar la Noche de Ánimas, cada comunidad tiene la propia e incluso cada familia tiene también sus diferentes costumbres, ¿no? Aculturación, que tiene que ver con la pérdida o la absorción de una cultura o de una expresión cultural por parte de otra o por parte de una política pública o por parte de una pues una intención de alguien o de algún gobierno, ¿no? Préstamos entendidos en lo cultural, préstamos culturales como la Catrina, ¿no? O sea, vamos a tomarla y meterla acá. Adaptación, que también lo mencionaron bastante, o sea, bueno, han cambiado cosas, entonces es necesario adaptarse, como por ejemplo la migración, ¿no? Y esto, bueno, ya no tenemos tantos hombres en la comunidad que puedan llevar a cabo la danza, entonces la tienen que realizar las mujeres, por ejemplo, o cambios estructurales que mencionaba también la doctora Ira Castilleja, que tienen que ver con lo agrícola, ya no se pueden cosechar ciertas cosas, o ya no hay plantas, o ya no hay esas flores, entonces bueno, hay que tomar otras, ¿no? Evolución, una evolución natural también, marcada por la globalización, bueno, no sé si natural, pero humana, marcada por globalización y por movimientos que van mucho más allá de las intenciones que pueda tener una comunidad o un grupo de personas, que nos envuelven y nos meten a esta dinámica de pisar el plátano y uy, ¿no?
todo lo que viene detrás. La suplantación, que tiene que ver cuando personas que no son las portadoras de una tradición la imitan y pretenden hacerla propia también, ¿no? Y el gobierno, los gobiernos tienden a hacer mucho esto también, generando o mostrando tradiciones que no son, ¿no? Como lo del, ¿cómo era? El desfile de arcos, ¿no? Sincretismo, también palabra muy usada en estos momentos, en las conferencias, que tienen que ver básicamente cuando dos culturas o dos expresiones culturales se unen o se mezclan o se modifican entre ellas, ¿no? La cuestión de patrimonio también, ¿qué entendemos como patrimonio? ¿Qué es patrimonio para la UNESCO? ¿Qué es patrimonio para los gobiernos? ¿Qué es patrimonio para las comunidades, ¿no? ¿Qué es patrimonio también para las ciencias sociales y los expertos que trabajan estos temas? El tema de tradición, la doctora Castilleja dijo muy bonito, es el vehículo, una tradición es el vehículo que permite transmitir ideas, ¿no? Hacia otras generaciones o en el tiempo a otras personas. Entonces, bueno, ese vehículo puede cambiar, ¿no? Mientras el mensaje continúe siendo el mismo. El sentido también entendido como aquello que le permite a una comunidad o a una familia buscar ciertos elementos que lo logren y lo muestren, ¿no? La masificación, obviamente lo que mencionaba Felipe, ¿no? O sea, que vengan todos, aunque no quepan, lo decía Benjamín también acá de Pátzcuaro, digo, Pátzcuaro es más grande, pero igualmente se ve rebasado, ¿no? La cantidad de turismo que llega es muchísimo mayor que la de servicios que podemos aportar, de calles, de estacionamientos, de drenaje, de agua, ¿no? Nuestros recursos naturales también entran en crisis. ¿Cuántas personas, a todas esas 110,000 personas que llegan a Tzintzuntzan, pues usan el baño, ¿no? Y vienen en coches que contaminan y hacen ruido que no había normalmente, y las especies de animales que no están acostumbrados pues se descontrolan, y también hay modificaciones, no pasa sin más, digamos, que de repente y de un día para otro caigan en una comunidad no sé, o sea, 110,000 personas son muchas más que las que viven en Tzintzuntzan, ¿no? O sea, 5,000 personas viven en Tzintzuntzan y de pronto son 115,000. Bueno, trae consecuencias y no nos hacemos cargo de ellas, nadie, ni sociedad civil, pero mucho menos los gobiernos e instituciones, que tendríamos que hacerlo, ¿no? Atomización también, o sea, el querer unificar a las expresiones diversas, entonces hace que se vayan, ahí ya me hice bola, ahora mejor vamos primero con uniformización, o sea, que todas las expresiones sean uniformes, ¿no? Porque es más fácil venderlas así, hace que también haya una atomización de esas expresiones, una individualización, que se vayan perdiendo cosas como esto del doble, ¿no? En la empatía y en la solidaridad que hay en las comunidades, pues ya pareciera que no hay nada, porque la idea es la competencia, como mencionaba también Pedro Custodio en Guanajo, ¿no? Ya se trata de ver qué casa recibe más caballitos, o qué casa tiene el baile más grande, o esta familia da muchas botellas, ¿no? Entonces tiene que ver ya con una cuestión individualista más parecida a las tendencias neoliberales que a las comunitarias. Finalmente la explotación, y como lo escuchábamos en el texto, alguien gana, ¿no? A partir de la explotación de un montón de recursos que son públicos, que es la naturaleza, que es una tradición, que son de la comunidad, que no pueden pertenecerle a una institución, a una política pública, a una serie de personas. Bueno, dejo estos conceptos. Esta también es bien importante, me parece que Benjamín Lucas hizo algo muy certero en su ponencia, que a raíz de lo que comentas, Felipe, cómo rescatamos, ¿no? Al mismo tiempo que permitimos expresiones nuevas, ¿no? Si se van a ir modificando, ¿cómo hacemos, por ejemplo, que los jóvenes de origen michoacano, purépecha, que viven en Estados Unidos, que nacieron allá, puedan continuar con la tradición en un lugar que no es su comunidad, ¿no? Donde no van a encontrar los elementos de la comunidad, van a tener que adaptarse y van a tener que irla pues adecuando a esa realidad, pero lo importante es que el contenido, el fondo de la tradición
perdure, ¿no? Pero bueno, esta distinción de hablar del público-privado, que también la hace Ángel, de lo individual, lo colectivo, ¿no? Que es lo rural, lo urbano, que es diversión, que es ritual, que es explotación y que es respeto, que es expectativa y realidad, ¿no? Como Instagram también, los turistas también se van decepcionados, ¿no? Llegué y no me pude estacionar nunca y hay muchísima gente y no vi nada, entonces tampoco estamos satisfaciendo esta expectativa que ellos tienen cuando se les venden carteles con ilustraciones o con fotografías muy bellas. ¿Qué es espectáculo? ¿Qué es ceremonia? ¿Qué es celebración a la vida, no a la muerte? ¿No? Fue una idea que también estuvo muchas veces ahí y es bien importante también dejar eso bien asentado, ¿no? Y creo que el asunto de Noche de Ánimas y retomarlo tiene que ver con dejar de hacer esta apología a la muerte, dejar de tener esta idea de celebrar a la muerte en un estado donde tenemos una crisis de violencia tremenda, un estado y un país, ¿no? Entonces empecemos a hablar de vida y de celebrar a la vida. Evolución, pérdida, ¿no? Otra dicotomía, o sea, evolucionan las tradiciones, ¿no? Se van añadiendo como ¿cómo era? El desfile de motocicletas, ¿cómo era? La rodada del terror, ¿no? O sea, ¿quién es el juez? Es nuestro papel también aquí de ser jueces de qué está bien o qué está mal, o en realidad, bueno, intentar hacer más como hace Benjamín, pues a ver, esto es diversión, vale, se puede hacer, pero tal vez no aquí, ¿no? No si está restringiendo o poniendo en riesgo los derechos de otras personas, vale, se puede hacer, pero allá donde hay una pista de carreras, y siempre y cuando no se entienda eso como la tradición es esta otra cosa y la tenemos que proteger y generar las condiciones para que pueda seguir desarrollándose con la menor intervención de la explotación económica y de la masificación, ¿no? Y finalmente, bueno, fondo y forma, que también salió ahí varias veces, la idea de que la tradición puede expresarse de una manera diferente, pero en el fondo puede continuar con la misma idea. Le damos por ahí, después de haberse escuchado, quisiéramos abrir un poco el diálogo con ustedes o entre ustedes, también entre nosotros. No sé si haya por ahí más. Yo me puedo seguir, si nadie tiene. Pero párenme, por favor. Está aquí con nosotros también una... Yo sé que tú puedes aportar muchísimo, Anita. Por favor, si alguien quiere comentar algo, este es el momento y el espacio. A mí me llamó mucho la atención lo que dice el maestro Morales, de que ahora se ha vuelto toda una competencia, a ver quién aporta más, quién trae más gente, pero yo siempre me hago la pregunta, cuando se da toda esta masificación, toda esta andanada de visitantes, que ya desde mi mamá me lo advertía, cada que llega una población, una peregrinación a Pátzcuaro, se triplican los drenajes. Para mi mamá era una preocupación la contaminación para el agua. Me puse a indagar y dije, bueno, los purépechas aventaban todos. Claro que no, vivíamos aquí en Pátzcuaro con letrinas. Y ella se indignó cuando pusieron los drenajes en la calle de Ahumada. Y yo decía, ¿pero por qué? Porque veíamos como natural que todo confluyera a los cuerpos de agua, ¿no? Ahora me indigno todavía más por la incipiente muerte de nuestro lago, sobre todo de que nadie aporta nada para resarcir un poco a lo que antes tributábamos con amor, ¿no? Tributábamos pues todas estas ceremonias que han sido también ya convertidas en espectáculo, manoseadas por tantos políticos y a gente bien intencionada. Perdón, yo recuerdo que me decía Teresita Dávalos, con preocupación de los años 60, de que Gabriel Figueroa fue el que sugirió en Janitzio que los arcos monumentales que ponía la comunidad por el cristianismo, lo comunitario viene de ahí también, el sincretismo, fue una imposición de la religión católica sobre los rituales paganos. Pero entonces ese arco que todavía representaba lo comunitario se diluyó porque a Gabriel Figueroa, como a Disney le parecía adecuado comprar Noche de Muertos. Bueno, entonces ellos también dijeron, ¿por qué no ponen un arco en cada tumba? Teresita Dávalos estaba indignada. Dijo, aquí empieza la individualización, la competencia.
Yo llegué a ir al Panteón de Janitzio en los años 58, 59, y eran montículos de piedras perdidos entre la maleza, que 2 días antes las mujeres, los hombres se dedicaban a chaponear, a acomodar las piedras. No había casi tumbas, excepto para los religiosos que habían muerto allá y habían sido enterrados allí en Janitzio, pero de los lugareños no había lápidas, eran montículos de piedra todavía en los años 50, 60. Y ahora ya veo lápidas, criptas, de todo, y además la competencia. ¿Quién tiene más? Antes había, creo que, el tañer de las campanas, que para el ánima sola y que llegara y no se quedara sin el festejo porque era comunitario. Pero ahora nuestra preocupación siguiente es esta. Con esta masificación, ¿quién va a resarcir daños? Cada vez se habla de las millonadas que quedan, pero hay un cochinito, hay un guardado para resarcir todo el daño al patrimonio. Bueno, el intangible, pues ya más dañado no puede estar, pero el material, ¿quién lo hace? Aquí subidos todos los turistas en la arquería del Sagrario, aquí alrededor del atrio del Jesuita, en la cruz me tocó bajar una Catrina a regañadientes porque les decía esto, me decían que va a dar la vuelta al mundo. Claro, y todos los que vengan se van a atrapar aquí para fotografiarse. Y luego, ¿quién paga? Me dijo el fotógrafo, pero les dejamos dinero. Digo, como dijo la purépecha de Cuanajo, yo no como dinero, perdón. Comemos esta generosidad de nuestro pueblo que nos da para resarcir estos daños que tenemos que pagar la gente menos involucrada en este festejo y en esta fiesta de excesos, le digo yo ahora, ¿no? Es un maestro. Fer también nos hablaba de eso prehispánico que como historiador casi no conoce, porque yo medianamente lo pude conocer por un maestro que en los años 60 se atrevió a hablar de lo prehispánico. Antes casi no hablaba nadie en Pátzcuaro de lo prehispánico. El maestro Antonio Salas León, que escribía una cosa, pero él nos contaba todo lo anterior, precisamente que mitológicamente, Corona Núñez, lo que sea, pero ya por lo menos se atrevía. Y actualmente hay tanto desconocimiento de nuestras raíces ancestrales que me asombra. Apenas en el año 2000 supimos que la Yácata de este lado oriente medía medio kilómetro y servía para custodiar la principal bajada de agua a la cuenca del lago en general. Y todavía alguien me reclama, y todavía le dicen lago de Pátzcuaro. Vergüenza les había de dar. Los pátzcuarenses son los que más lo ensucian. Sí me sentí muy dolida, también con las palabras que usted dijo, ¿no? ¿Cómo estamos haciendo? ¿Cómo estamos permitiendo esto? Si vivimos del lago, el turismo viene no por nosotros los mestizos, sino por la gente que tiene la tradición, esa herencia cultural del respeto, la solidaridad, la generosidad, los rituales, etcétera, que a fin de cuentas ahora se están convirtiendo pues en espectáculos como la Cuinchecua. El mismo gobernador ordenó la tala de árboles en Tzintzuntzan. El instituto para el que trabajo, fue la forestal, querían levantar un acta por haber lugareños de Tzintzuntzan se quejaron por el corte de árboles para poner el tablado de la Cuincheca. No procedió la denuncia. Le pusieron el alto a la forestal por órdenes del gobernador. Así es. ¿Qué están haciendo, no? No sé. Para mí es algo afrentoso. Nos están utilizando. ¿Y para qué? Para ahora sí terminar con algo que es invaluable, la vida, bosques, agua, tierra. Tenemos un tiradero a cielo abierto aquí en Pátzcuaro de 40 metros, creo que ya llegó. Creo que cuando hay lluvia baja, porque todos los lixiviados se van a los mantos freáticos. ¿A dónde van? Al lago. Entonces, ¿qué hacer con todo esto, no? No hay una política pública. Nosotras, una pequeña colectiva de mujeres, le apostamos a hablar, a ser terroristas para que alguien en algún momento, o muchos, logremos el cambio de políticas públicas, donde estemos más involucrados, los que necesariamente estamos involucrados, porque se viene a lucrar con lo nuestro y de manera deshonrosa. Pues les agradezco a ustedes. Gracias.
Gracias a ti, muchísimas gracias. ¿Alguien por acá quiere un comentario? Pues, señora, solamente le puedo decir, yo hace pues ya casi 23 años fui parte de promotores de educación ambiental en el lago de Pátzcuaro. Me tocó estar, creo que mi jefe director era Juan, pero parte de lo que yo hacía era eso, tratar de llevar a cabo ecotecnias que le sirvieran para que todos los residuos sólidos no se fueran al lago de Pátzcuaro. Trabajé durante 2 años para la Michoacana y para la Universidad de Zacatecas, tratando de hacer biodigestores alrededor de las comunidades vecinas y para otras más, cerca de 300 cisternas donde escaseaba el agua. En el 2018-2019 me volvieron a invitar a una reunión, compañeros ambientalistas, y justamente en ese momento yo tenía, en aquel tiempo cuando era promotor de educación ambiental tenía 18 años, ahorita tengo 42 años, y les comento que las mismas ideas que teníamos en aquel tiempo seguimos platicándolas cada vez que nos sentamos a platicar sobre el lago de Pátzcuaro. Les comenté en ese tiempo, parece que se congeló el tiempo y más viejos nosotros llegamos y tenemos las mismas ideas, pero nunca las hemos podido aterrizar. ¿Por qué? Porque tocamos intereses y esos intereses no les convienen. Por eso digo que muchas veces en mi municipio yo no soy muy querido. Yo presiono y pongo el dedo sobre la llaga, pero es difícil pensar qué futuro le estamos dejando a nuestros hijos. Si el agua del Pátzcuaro se está secando, se va a secar, pero no hacemos nada tampoco por hacer algo, por rescatarlo. El INTA en aquel tiempo, recuerdo que los que eran mis jefes ganaban bien y nomás decían vamos a viaticar a Pátzcuaro. O sea, se venía nada más a viaticar. A nosotros nos pagaban poquito, pero ellos ganaban bien. Entonces, de esas fundaciones ganaban miles y miles de pesos. Y toda la lana que debía haber llegado al agua de Pátzcuaro nunca llegó. ¿Sí? Entonces, deberíamos, yo creo que en ese tiempo, todavía ahorita, como personas y como gentes de las comunidades, ponerle un alto. Pero desafortunadamente no se puede por la propia envidia. ¿Sí? La gente dice, ¿por qué me voy a ir con él? ¿Por qué le voy a ayudar a él si el que se va a beneficiar es él? Entonces, ¿cómo lograr nuevamente lo que decía usted? La comunidad. ¿Sí? Desde la comunidad lograr lo que los gobiernos no han podido hacer. En Tzintzuntzan hay un humedal, en Cucuchucho solamente, que no funciona tampoco, pero creo que esa sería una de las soluciones, poner humedales alrededor del agua del Pátzcuaro, y yo creo que con eso podríamos detener momentáneamente lo que le está pasando al agua. En aquel tiempo me acuerdo de los maestros, les hice una dinámica de que todos metieran agua a una tina de agua. Los maestros se pelearon por agarrar agua, cuando ellos son los que nos deben enseñar a respetarnos y educar. Se quedaron cuando les dijo, ¿por qué nos llevan? ¿Por qué se pelean? Pues es que no me dejaba agarrar agua. En algunos años nos va a pasar eso y ya nos está pasando. Bueno, yo quiero ser el tío incómodo y más allá de llegar quizá a una respuesta, o sea, pienso en un montón de temas que tienen que ver con la participación de sociedad civil organizada, quizás presión a la gente en el gobierno en turno. Yo sé que hay aquí alguien que nos puede dar un testimonio sobre lo que ocurrió esta noche de ánimas en el lago, que es Germán, que es un alumno mío, pero creo que no quiere participar. Bueno, él estuvo presente durante toda el festejo, el carnaval que se da ahí. Ya como dijo que no, un poco retomaré lo que me ha contado.
Bueno, también sabemos que el lago tiene pues una dimensión enorme, que incluso hay lugares a donde se puede llegar caminando, ¿no? Había ahí entre mitos y realidades esta situación de una persona que al parecer estaba huyendo de la ley de una comunidad y llegó caminando a Janitzio para huir. Sabemos que tiene 10 metros de profundidad en las zonas más hondas, ¿no? Entonces también es latente ahí la situación del lago, el lago pensándolo como símbolo también lo que motiva la cultura y lo que se entiende como Michoacán, ¿no? Ahora que está el tema presente de hacer que Pátzcuaro sea patrimonio intangible de la humanidad y ser reconocido por la UNESCO, más allá de eso, de sus edificios, del centro histórico y del mercado y el proyecto de mercado, creo que, o sea, sí, el lago es un tema porque, o sea, más allá de un entorno que alimenta y que daba, creo que en tiempo pasado proveía la economía local, es un símbolo que representa al Estado, ¿no? Mechoaca, como desde el náhuatl, gente que se alimenta de pescado, gente que pesca, ¿no? La misma coreografía que pienso de los pescadores en Janitzio, que es muy triste, ¿no? Que en realidad es eso, un ballet acuático, ¿no? Que ni siquiera es ya una práctica real, sino que tiene que obedecer al ojo ajeno. Creo que la idea del lago, más allá de la noche de ánimas, que es simbólico y que le da arraigo a toda esta tradición, que nos hace hablar de esto, incluso yo desde mi texto hablando de pues, distintas prácticas que tienen que ver con Noche de Muertos, no de ánimas, digamos en un sentido general, que tiene que ver con otras tradiciones también del centro y el sur del país. Pero creo que sí, en ese sentido, en lo que hablaba de esas culturas paganas al ojo cristiano, son especie de culturas de resistencia y resistencia al estado actual, que es eso, el consumo desmedido que devasta todo y devasta no solo pues el entorno y el ecosistema, también en la vida y la precariza y lo va disminuyendo. Uno de los temas que quizá toqué de manera muy escueta y que creo que me gustaría ahondar es pues eso, ¿no? Desde que llegué acá a Pátzcuaro, creo que la población está encontrada porque también hay un tema en el que la noche de ánimas o la noche de muertos se vuelve este momento del lucro y del beneficio y del abasto anual, ¿no? Que se da en estas dos temporadas, que es Semana Santa y esta festividad de ánimas, y que es legítimo porque hay una preocupación real por la subsistencia, ¿no? Como lo llamaría yo desde mi ciudadanía chilanga, de perseguir la chuleta, ¿no? Y es pues preocuparse por pagar las cuentas, y que en realidad o sea, son meses de mucha precariedad económica. Septiembre y octubre en Pátzcuaro me parece que son muy crudos, y llega noviembre y entonces todos quieren hacer un gran beneficio en sentido monetario, pero que también tiene que ver con el abandono de políticas públicas, ¿no? Es decir, ¿de qué van a trabajar los jóvenes que están estudiando hoy en día, ¿no? Los que están en la secundaria, los que están en el CONALEP, los que están en la preparatoria. ¿Qué les ofrece la población más allá de, pues eso, obedecer a un ballet folclórico, ¿no? Lo voy a poner, digamos, en esos términos, pero creo que sí tendríamos que preocuparnos también porque estos momentos no sea la panacea, y quizá para poder destrabar este diálogo tendría que hablarse de lo otro, ¿no? De lo que no está sucediendo, de políticas públicas, no creo que solo recientes, sino de muchos años. Pero bueno, hasta ahí mi participación. Sí, bueno, yo creo que hay una situación que nos atañe a todos y que tiene una gran diversidad, justo de lo que hablamos, una parte de diversidad. La parte del medio ambiente, la parte de la tradición, la parte de la cultura, la parte de la historia, la parte del beneficio económico en aras del sacrificio cultural, y que nos podríamos llevar aquí muchas horas, mucho tiempo, y que creo que yo quizá para cerrar en esta parte, incluso mi participación es
que es importante trabajar con nuestros entornos inmediatos, que creo que es lo que hemos tratado de hacer, al menos desde aquí hemos estado trabajando con nuestros entornos inmediatos, y mi entorno inmediato aquí en primer momento con Sofía, con Ángel, y que bueno, pues esos entornos inmediatos se fueron ampliando un poco más con Felipe, con Pedro, con los ponentes que estuvieron acá al frente, con la participación interesante que se tuvo de parte de ahora no están, pero estuvieron viniendo de manera frecuente un grupo de personas aquí de Almita, que siempre está apoyando, y estos son nuestros entornos inmediatos, y más inmediatos son la parte de nuestra familia, que creo que es donde tenemos que fortalecer más todos estos temas, el tema del y para mí tiene que ver mucho el tema del respeto. Si no entiendes bien cómo se desarrolla la festividad de las ánimas, no las trastoques, no la golpees, no vayas a ser irreverente tanto a los hogares donde se está ofrendando como a los cementerios, a los panteones. Si no lo entiendes, no invadas estas partes íntimas. Creo que sí se vale ser observadores, porque si no observamos, también creo que no aprendemos. Entonces, bien vale la pena en muchas ocasiones poder ir a visitar estas comunidades y ser observador, no invasor, ser la persona que aprende de otra manera, y que entiendan. Yo subrayo lo que decía Felipe, y lo han dicho muchas personas, que no componernos una vestimenta de las comunidades, eso no nos va a hacer de las comunidades. Que seamos respetuosos de ellos, de su idioma, de su forma de ver la vida, de su forma de ver la muerte, y que trabajemos en ese sentido del respeto. Yo creo que yo con esto cierro, porque siento que nos estamos alargando. Sí. Adelante, muchas gracias. Bueno, solo ya concluyendo, entonces también creo que hemos llegado a los mismos puntos que el cuerpo de conferencias que hubieron, ¿no? ¿Quiénes son los involucrados? Primero necesitamos poner en primer lugar siempre a los y las portadores de la tradición. ¿Por qué le buscamos el hilo negro, ¿no? Si ahí están vivos todavía, y necesitamos platicar con ellos, y además se han ocupado de este tema, ¿no? Entonces, bueno, ya está ahí. Hay un gran cuerpo de investigación también de expertos en ciencias sociales, los Juanis, ¿no? El seminario ya tiene información, ya existen esas publicaciones, ya no es necesario que nos pongamos a realizarlas de nuevo y de cero, ¿no? Ahí está la información. También hay estudios medioambientales, ¿no? Entonces, y la realidad está a la vista. Entonces, no hay un hilo negro que inventar, esa es una cosa, ¿no? Ya hay información, ya la tenemos. ¿Quién la tiene que procesar y generar alguna solución? Bueno, entre todos, ¿no? Todas estas personas que fueron quienes aparecieron también en conferencias, portadores de la tradición, la sociedad civil, necesitamos exigir, ¿no? Los gobiernos municipal, estatal y federal, ¿no? Los tres órdenes, porque si no, si no hay esa coordinación, tampoco vamos a lograr mucho. Las instituciones relevantes, que en el caso han jugado solamente Secretaría de Turismo y un poco Secretaría de Cultura, ¿no? Pero necesitamos involucrar también a otras, ¿no?
prestadores de servicios turísticos también, es súper importante que tengan una conciencia social y ecológica, hoteleros, restauranteros, comerciantes, guías de turistas, transportistas, ¿no? Y por supuesto también los medios de comunicación que juegan un papel importantísimo, ¿no? Muchas veces transmitiendo o retransmitiendo la información que desde instituciones va mal, ¿no? Está mal hecha o no es completa o no es adecuada, no es veraz y pues nada, caemos en estos círculos de desinformación. Necesitamos un plan a largo plazo, también eso se ha hablado, ¿no? Algo que resista a elecciones y administraciones, ¿no? Que desde las comunidades estén, a ver, creo que acá estaba ya, sí, o sea, que sea en respeto con los intereses de las comunidades portadoras de la tradición y también con la preservación de los recursos naturales, ¿no? Y finalmente creo es atender al agua. Es algo que sale y sale y sale en todas las conversaciones, es una emergencia ecológica, pero social también, en el momento que ese lago entre en una crisis sin vuelta atrás, vamos a tener serios problemas como sociedad, más allá de lo ecológico, o sea, no solo nos vamos a morir, nos vamos a terminar matando entre nosotros, ¿no? Entonces hay que atender el lago también. No sé si alguien más quiere, pero yo creo que ya por salud mental de todos los presentes. Muchísimas gracias, gracias Fernando, gracias Felipe, gracias Ángel, gracias a quienes nos acompañan acá y gracias también a NTS Noticias y a toda la gente que nos sigue en la transmisión. Muchísimas gracias a todos y a dar. Pues un aplauso, sí. Sí, con Laura Yepes.